Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale toda tu alma a Jesús, pues Él sabe todo lo que necesitas para vivir por siempre en plenitud. A pesar de problemas y de tristezas, de la soledad y el dolor. Muy, pero muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa La Palabra en tu Casa. Hoy, en nuestro segundo día de especial de Semana Santa, abordaremos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. De igual forma, estaremos también uniendo a este Evangelio el fruto del Espíritu Santo, la paz. Bienvenidos todos. Paso a presentarles a nuestro panel de lujo que nos acompaña en el día de hoy. Nuestros hermanos catequistas de niños y de adultos. Nuestro hermano Santiago, su esposa María Alejandra y nuestro hermano Darío. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Excelente, noches. excelente. Vamos entonces a estar desarrollando nuestra rutina normal en su programa La Palabra en tu Casa, usando nuestra metodología de la Lectio Divina, el escuchar, el entender y el encarnar. Pero antes de eso, de entrar en materia, nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo. Nuestro hermano Darío nos lee la oración del Espíritu Santo, por favor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Darío. Vamos a hacer rápidamente un recorrido sobre todo lo que va a acontecer en esta semana dentro del programa La Palabra en tu Casa. El día de ayer compartieron el Evangelio de Juan 12, 1 al 11 y el fruto del Espíritu Santo, el amor. En pantalla tienen hasta el sábado. Hoy martes vamos con la paz como fruto del Espíritu Santo, asociándolo con el Evangelio que se va a estar desarrollando. Mañana miércoles vamos con el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Nuestra compañera Larisa Moscote va a estar desarrollando el Evangelio de Juan 18 al 40, 1 al 40. El jueves vamos con el fruto del Espíritu Santo, la bondad. Nuestra hermana Gloria Delgado estará desarrollando el Evangelio Juan 13, 1 al 15. El viernes vamos con el fruto del Espíritu Santo, la fidelidad. Nuestras hermanas Victoria Pandoja y Rosaura González Marco estarán llevando el Evangelio Juan 18, 1 al 19, 42. Y el sábado, nuestros hermanos de Radio Claret
estarán abordando el fruto del Espíritu Santo del gozo y la lectura del Evangelio Juan 19, 38 al 42. Estando claros en lo que vamos a hacer en el día de hoy, hacemos una pregunta para romper hielo. ¿Sí? A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y a los acá presentes, para ustedes, ¿qué es la paz? Como fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la paz? Bueno, para mí la paz es la tranquilidad que da Jesús en medio de turbulencias, en medio de problemas. Esa tranquilidad que consigues solamente con que uno la desarrolla como fruto, ¿no? Gracias a la fortaleza, al don de la fortaleza. María Alejandra, la mismita pregunta. Bueno, para mí la paz viene de la confianza, también de la confianza en los planes que tiene Dios. Tranquilidad, como dice Darío, pero también confianza, también esperanza. Es como una combinación frente a las dificultades de la vida. Okay. Una combinación para poder afrontar las dificultades sin desesperarse, sin abrumarse, sin sufrir, sin quedarnos en lo negativo, sino efectivamente esperando con tranquilidad. Ok. Santiago. Para mí la paz, primero que nada, es un don de Dios, ¿no? Es un fruto que precisamente surge de una vida espiritual cercana a Él. No viene por azar, y es ese don que nos permite precisamente, a pesar de los momentos difíciles que tenemos todos en nuestra vida, de los problemas, de las carencias, pequeñas o grandes, permanecer, ¿no? Y perseverar en el control de nosotros mismos y poder actuar en consecuencia, ¿no? O no actuar, porque muchas veces también no actuar es un símbolo de eso, ¿no? Excelente. Entendemos por paz, aparte de lo que han dicho nuestros hermanos, lo siguiente. La paz es el resultado de una relación plena con Dios, Creador. Esa relación plena implica en el tema físico, mental y espiritual. Y como bien lo mencionaron acá, está muy vinculada a obediencia, esperanza, fortaleza, etc. O sea que en esa relación plena con nuestro Padre amado, a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros, Él nos regala ese fruto, que es la paz. Por consiguiente, la paz solo la obtenemos de Dios. El mundo terrenal en donde vivimos nos da tranquilidad, pero no nos da paz. ¿Sí? Dicho esto, entonces vamos a pasar a nuestro evangelio del día de hoy. A ver, Santiago nos ayuda con la lectura. Claro que sí. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a la derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: ¿de quién lo dices? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre,
y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Excelente. Una vez leído, entramos en la parte de la escucha. ¿Sí? Así que pasamos a proyectar las preguntas de la escucha. En ese sentido, nos concentramos en identificar personajes, frases claves dentro de todo el Evangelio que hemos leído. Darío, Ujú. ¿qué personaje identificas? Bueno, Jesús, Ajá, Judas, ajá. y los demás, Pedro, que también está en Ujú. el texto. Excelente. Ujú. María Alejandra, ¿tienes algún otro personaje que hayas identificado? Estaban todos los discípulos, Ajá. estaba también Juan, si no estoy Ujú. mal es el que está junto a Jesús. Claro. Un personaje importante. Por ahí, Mm, Satanás. Satanás. Sí. Santiago, ¿qué frases te llaman la atención? ¿Qué palabras puntuales o frases te llaman la atención dentro del Evangelio leído? Digamos que algo que me llamó mucho la atención hoy es una distinción que hace en el versículo 28. En todo el texto habla de los discípulos, y Pedro, y Juan, y los discípulos. Pero en el 28 cambia la palabra discípulos por comensales, ¿no? Ujú, Entonces eso puede tener 2 connotaciones, ujú, como yo lo puedo entender, ¿no? O escuchar. Es, primero, podían haber más personas, ¿no? Ujú. Estaban los discípulos o los comensales. ujú. O en ese momento los discípulos no eran discípulos, ¿no? Sino que Ujú. estaban enfocados en ¿qué? En comer, Ujú. en estar en una cena, ¿no? Al final. Es un compartir. En un compartir. Entonces estaban pensando en que Judas iba a ir a dar dinero a los pobres, en que estaban tareas completamente mundanas, ¿no? Si se Ujú, quiere, ujú. porque estaba encargado del dinero. Me llama mucho la atención. En el entender, entramos a desarrollar esas cositas, esos detallitos que hemos identificado. A ver, Darío, ¿qué frase te llama la atención? Cuando lo leí, estuve leyéndolo ayer, me quedé con Jesús se estremeció. Ujú. Esa parte Al inicio. al inicio, cuando Perfecto, del empieza. Jesús se Evangelio. estremeció. Sí. María Alejandra. A mí me llama la atención el versículo 24. Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Que es un comportamiento que creo que todos haríamos en un La momento como curiosidad. ese, sí. La curiosidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un evangelio muy rico. Sí. ¿Qué más identificamos? También me gusta la parte donde explican, ¿no?, que Juan estaba reclinado a su derecha. Ujú. Pero yo siempre entendí que Juan estaba reclinado a la derecha de Jesús, que estaba reclinado sobre Jesús. Ajá. Pero bueno, ya ahora sí entiendo que ellos mismos estaban recostados Ujú. en el cenáculo, ¿no? Ujú, ujú. Y él estaba recostado hacia su derecha él mismo, pues. O sea, no era que él estaba recostado sobre Jesús. Ok. Ajá. Esa parte también ¿Qué más? me gustó. Todas estas puntuaciones que estamos haciendo sobre el Evangelio tienen un significado, que lo veremos en la fase del entender. Pero Ok. todavía me gustaría que siguiéramos identificando otros detallitos más dentro de este Evangelio. En la segunda parte hay una parte que dice,
No puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Y Definitivamente. de hecho se cumplió. Sí. De hecho se cumplió. Santiago, ¿qué más? Digamos que a mí me llama mucho la atención el tema del pan, ¿no? De cómo Jesús remoja el pan, se lo entrega a Judas y después de que se lo entrega le da la aclaración, ¿no? Inclusive a veces podrías entender, o podría ser como una instrucción. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Eso también. Y también como en ese momento Satanás entró. O sea, en el momento en el que él recibe el pan y lo consume, Satanás entra. Sí, esa parte también me llamó mucho la atención. Excelente. Cuando Jesús dice eso, ¿no? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto, con seguridad Ok. y con autoridad. Tenemos saludos, nos anuncian por acá que hay saludos. Vamos a ver quién anda por ahí. A ver, dice, saludos a todos en el estudio. Para mí la paz es cuando estamos en total comunicación con el Espíritu Santo y dejamos que conduzcan nuestro pensamiento y acciones. Excelente. Larisa Moscote, excelente. Seguimos por acá. Entonces, vamos a pasar al entender. ¿Sí? Recuerden que estamos desarrollando nuestra metodología de Lectio Divina, la escucha, el entender y el encarnar. Pasamos ahora a desmenuzar esas cositas que hemos detectado, que hemos señalado en el Evangelio, en la fase de la escucha. Entonces, pasemos a ver las preguntas del entender en la pantalla. Vinculadas a lo que es la paz, ahí tenemos diferentes formas de cómo podemos ver la paz dentro de nuestra Biblia. ¿Sí? Una es como don del Espíritu Santo. Eso nos lo deja ver claramente Pablo en la carta a los Romanos, versículo 8 al 6, y en la carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 6. La otra perspectiva de ver la paz es tu paz con Dios. ¿Sí? Producto de tu relación directa con Dios. Está en Romanos capítulo 5, versículo 1. De igual forma, dentro de tu comunidad, iglesia, Mateo 5, 9. Eso estamos hablando de las bienaventuranzas, recordemos, Mateo 5, del 1 al 12, son las bienaventuranzas. Específicamente, 9, bienaventurados los que buscan y hacen la paz. ¿Sí? Y con todo tu entorno, con todo lo que tú interactúas, es Mateo 5, capítulo 5, versículo 9. Pero la paz, ¿qué es? La paz es el resultado del saludo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y cómo se relaciona esto con el Evangelio que estamos manejando hoy? Y la clave está en lo que dijeron ustedes al principio, ¿sí? En sus definiciones de la paz. ¿Cómo relacionas, antes de entrar a desmenuzar el entender, cómo relacionas la paz con este Evangelio que acabamos de ver? Darío. Bueno, Jesús está enfrente de una situación tan crítica, ¿no? Él sabiendo como Dios que lo que iba a ocurrir, pero a pesar de eso mantiene la tranquilidad que solamente Él puede, como Dios. Mantiene la paz. Mantiene esa tranquilidad, sabiendo lo que viene. Con todo eso tiene la capacidad para decirle a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer y rápido, ¿no? Y con tranquilidad. No cualquiera puede hacer eso. Sí. Entremos a ver lo que dijo Darío, que le llamó la atención al inicio. Dicho esto, Jesús se estremeció por dentro y declaró: les aseguro que uno de ustedes me entregará. ¿Sí? Así es. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos deja ver esto de nuestro Señor Jesucristo? De hecho, mi traducción tiene algo
aún más bonito. Dice, después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ajá. O sea, siento que habla, empezando de un término un poco más fuerte, traición. Ujú. Y está profundamente conmovido. O sea, nos Ujú. muestra que a pesar de, o sea, que está sintiendo lo que va a pasar. Claro. Nos Y no deja es ver fácil. ¿Qué nos deja ver? Su humanidad, Su humanidad. El lado humano de Jesús. Exacto. su naturaleza. Que está deja ver sintiendo. su humanidad. Así mismo es. ¿Sí? Nos deja ver que Él siente igual que nosotros. Ujú. Cuando no es bueno le duele, cuando es bueno se alegra, etcétera. Sí, algo que a mí me llama mucho la atención en esta parte es cómo muchas veces tendemos a pensar que la pasión inicia el viernes en el momento en el que lo flagelan, en el momento en el que lo humillan, pero la pasión en sí arranca el jueves, con el triduo pascual, ¿no? Y en ese punto, obviamente, ese sufrimiento de Jesús es emocional, ¿no? Él le duele por dentro de su corazón, en esa parte humana, y su pasión ya comienza en este momento. Ni siquiera lo han tocado aún, y él ya está sufriendo y está empezando a padecer. Ajá. Hay una clave de lectura dentro del Evangelio que nos deja ver que en ese momento empieza la pasión de Jesús. Ok. Cuando dice, lo que tienes que hacer, hazlo Hazlo pronto. pronto. Ujú. Y seguidamente, en el 31, dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado por él. Ese ahora está en presente, una narración en presente. Eso que nos está indicando que inicia Ahí ya arrancó. de una vez Ujú. el tema de la pasión. Pasemos a ver ahora sí las preguntas de el entender. Y saludos que tenemos acá también, que nos mandan los hermanitos que están acá. El hermano Edgardo Sánchez Díaz dice, saludos a todos en el estudio, Dios los bendiga. Gracias, Edgardo. Excelente, Edgardo. Lesbia Wolshon nos dice, buenas noches, saludos para los integrantes del estudio y los oyentes, que la paz sea con todos. Gracias. Vamos con las preguntas, las ponemos en pantallas. ¿Qué representa el anuncio de Jesús sobre Judas y Pedro? ¿Qué nos representa? Que él María sabe Alejandra. que para mí representa un tema que él reconoce también nuestra humanidad. Él reconoce que va a haber momentos en los cuales vamos a fallar, que no somos perfectos y que él reconoce que efectivamente ese tipo de situaciones se van a seguir presentando y que podemos fallar constantemente y que aún así él va a estar ahí y no nos va a dar la espalda, al contrario, nos va a seguir tratando con el mismo amor y con el mismo respeto, reconociendo esa humanidad. Eso es importante y hay una clave de lectura cuando Jesús dice, hijitos, frente a todo lo que se le viene, todavía tiene cariño para dar, Ujú. amor para dar, ¿sí? Frente a lo que se viene, que es su pasión, Su pasión. muerte y resurrección, ¿sí? Entonces esa es otra clave de lectura que tenemos acá. Seguimos con las preguntas. ¿Qué otra cosa nos indica ese anuncio de Jesús sobre Judas y Pedro? Santiago, ¿qué otra cosa podemos sacar de ahí? Es muy interesante cómo al inicio Pedro está más preocupado por preguntarle que diciéndole a Juan, como, hey, pregúntele a Jesús quién va a traicionarlo, ¿no? Ujú. Está más preocupado por el exterior, ¿no? Y por lo que va a pasar, y por qué, y demás. Y como en la segunda parte, lo confronta a él directamente, ¿no? Como, hey, Pedro, deja de pensar solamente en quién me va a traicionar, en Judas y demás, sino tú me vas a negar, ¿no? Ujú. Entonces también siento en ese punto también un llamado, como muchas veces
los apóstoles estaban más pensando por el hecho de estar con Jesús, ya eran santos, perfectos, ¿no? Pedro ya estaba con Jesús, entonces, ay, no, ya estoy salvo. Pero inclusive tú, Pedro, que has estado conmigo desde el inicio, tú me vas a traicionar. Entonces tú dices que quieres dar tu vida por mí, pero es que tú me vas a traicionar en unas horas, ¿no? Imagínense ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo se podía sentir de mal cuando personas de su círculo cercano Exacto. le estaban dando la puñalada. De diferentes formas, pero lo estaban traicionando. Así es. Y me llama la atención que frente a toda la explicación que le da Jesús a Juan, mira que voy a mojar el pan y al que yo se lo dé, ninguno entendió qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Sí. Frente a eso, ¿cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no nos da mensajes a nosotros? A través de personas, a través de situaciones, a través de la naturaleza, etcétera, que es la creación de Dios Padre, y no escuchamos. No entendemos. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en todo menos en lo que debemos. ¿Y en ese todo qué es? La vida terrena, el mundo. En el otro. Ajá. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un temita importante aquí. Cuando se dice en el versículo 30, Mira, y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió, era de noche. ujú, Ese era de noche también es una clave de lectura. claro, ¿Sí? tristeza. ¿Por qué? Porque la relacionamos, la asociamos con el inicio de la muerte de Jesús, que viene seguidamente en el versículo 31 cuando dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces fíjense todo lo que vamos sacando de este evangelio. ¿Sí? Esa frase del versículo 31 Era de- y el 32, me gustaría que reflexionáramos sobre esos dos versículos, porque ahí hay una profundidad, ahí hay toda una catequesis en esos dos versículos. Darío, ¿nos lee los dos versículos? 31 Sí. y 32. Cuando salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí mismo, y lo hará pronto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, vamos con un mensajito rápidamente. Están activadas las redes. De lujo, dice. Víctor Vega, tremendo programa de lujo, dice. Saludos, Víctor. Marquela Ureña, la paz esté con todos. Saludos al equipo Radio Claret Digital, panelista y al moderador. Judith Ay, mi mamá. Raquel ¿Tu mamá? Enríquez. ¿No? Buenas noches, gracias por compartir este programa espiritual que nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios. Bendiciones. Chao, mami. Otro por acá, Azael Arrue, bendiciones a todos los panelistas, paz y bien para todos. Saludos, hermano. El mensaje de Jesucristo no suele llegar como una voz directa, sino en lo cotidiano, en lo sencillo, pero siempre con una misma esencia. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Entonces, viendo estos dos versículos, ¿qué implica para cada uno de ustedes
que el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado por él. ¿Qué interpretan ustedes de eso? Esto para mí, tal cual como lo dice en la Biblia, amor fraterno es el corazón de todo el amor que Dios Padre y Dios Hijo nos han dado a nosotros. De gratis. Por su gracia. ¿Sí? ¿Qué entendemos de ahí, muchachos? Vamos con el 31. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado por él. Bueno, son una sola persona. Estamos hablando de la Santísima Trinidad. Hay una unión Una sola persona. inseparable exactamente. entre el Padre y el Hijo. Exactamente. Excelente. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando decimos glorificado. ¿Qué más? Santiago. Encadenándolo un poco aquí hace una distinción bien clara entre lo que es Dios Hijo, o sea, el Hijo del Hombre, que es a Ujú. Jesús, y claramente no habla del Padre. O sea, Jesús normalmente se refería al Padre, a Ujú. Dios Padre como Padre. Mi Ujú, Padre que está en lo ujú, alto, mi ujú, Padre ujú, constantemente. ujú. Y aquí no se refiere a Dios como Padre, se Ajá. refiere a Dios, ¿no? Ok. Y para mí es algo interesante porque ese cambio en las palabras normalmente denota que inclusive Jesús está hablando ahí del mismo. O sea, él no está Ujú. hablando pensando solamente en el Padre, sino él mismo, ¿no? Como esta pasión, Una unidad. una unidad completa, no es sencillamente algo para alabar a Dios que está arriba y ya, sino Ujú. inclusive aquí en este plano Dios está con ustedes. O sea, Estamos cerca. Y María Alejandra nos va a poner la cerecita en el pastel. No, después de eso. ¿Qué más, María Alejandra? Enfócate en glorificado. Se ha glorificado al Hijo, se ha glorificado al Padre. Yo creo que ya, o sea, es el culmen en donde ya empieza a mostrarse que efectivamente todo lo que se había anunciado ocurrirá y que ya efectivamente va a llegar, digamos que el momento en el cual se va a mostrar la gloria plena de Dios y su amor a través del sacrificio y digamos que de la salvación que nos va a dar. Digamos que es el momento en el cual muestra que efectivamente sí es el Mesías, se reconoce como tal porque se han cumplido hasta ese Ajá. momento todo lo anunciado y ya digamos que nos confirma que efectivamente era el que estábamos esperando. Excelente. ¿Qué concluimos de todo lo que acaba de decir Darío, María Alejandra, Santiago? El que se ha glorificado a Jesús, el Hijo del Hombre, y al Dios Padre implica algo. Victoria sobre la muerte y el pecado. Pero esa victoria es donde se da, en la En la cruz. Y esa cruz, esa muerte en la cruz, ¿qué significa? ¿Qué nos dice? Es la máxima expresión de amor de Dios Padre, claro. sacrificando a su Hijo amado para la salvación de toda la humanidad, Así es. ayer, hoy y mañana. ¿Sí? Y algo interesante ahí es que ellos no han visto una muerte porque no están a los pies de la cruz, están en la cena apenas, ¿no? Ujú. Están iniciando. Y les está diciendo desde ya como, hey, esto que viene es porque vamos a salir victoriosos, Está ¿no? anunciando. Pero ellos estaban igual pensando en que Judas había ido a entregar el dinero a los pobres y en que Pedro se lo iba a traicionar y negar. Entonces, constantemente es Dios como diciendo, tranquilos, todo va a estar bien, va a ser difícil porque lo va a hacer, Ajá. pero detrás de todo va a haber victoria. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las traiciones, el plan de Dios se cumple, Sí. se materializa. ¿Por qué? Si nos vamos a Génesis, la palabra de Dios es mandato, anuncio y promesa. Frente a esas tres cosas, el hombre obedece. Escucha. ¿Qué más? Obedece frente al mandato. Frente al anuncio, Lo- confía. Frente a la promesa, espera.
el hombre confía, espera, obedece. ¿Sí? Y aquí lo hemos materializado. Claramente lo hemos materializado. Entonces, cuando nos vamos a hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán y como dije a los judíos, también lo digo ahora, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Así es. Eso lo podemos vincular con un pasaje de una madre que le decía a Jesús, yo quiero que mis hijos tengan a la derecha y a la izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? El cádiz que yo voy a tomar, ustedes no lo pueden tomar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que tiene que haber una preparación. Y los discípulos en ese momento no tenían la preparación. ¿Qué nos dice que esto es como lo estamos diciendo? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos cuando aprenden a nuestro Señor Jesucristo? A huir. Te vi. Fueron Todos a huir. todos. Entonces, una fe incipiente, Así una es. fe débil, producto de que te falta preparación. De hecho, están así en el caso de Pedro, que el Pedro de los evangelios es totalmente diferente al Pedro de hecho de los apóstoles. Totalmente diferente. ¿Producto de qué? De la acción del Espíritu Santo, Pentecostés, etc. ¿Sí? Ok. Ahora vamos al cierre del entender con la situación de Pedro. Simón Pedro, Señor, dice Simón Pedro, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde. Ujú. Le dice Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Le contesta Jesús, ¿quedarás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Así. ¿Qué nos dice eso? Ahí es muy interesante cómo ya Pedro es consciente, ¿no? De que seguirlo es morir. Ujú. De que a donde yo voy, que es a la muerte, a donde tú vas, que es la muerte, yo voy contigo. Ujú. ¿No? Ahí ya es, ahí Pedro ahí está siendo consciente. Ok. Pero Jesús le dice, tú de boca para afuera estás listo. Sí. ¿No? Volviendo al tema de Sí. estás listo, es de boca para afuera. La preparación. Sí. En la realidad, cuando venga el momento, me vas a dar la espalda. ¿Qué más sacamos de ahí? ¿Qué más podemos intuir ahí? Bueno, lo que yo veo es que Jesús le dice a él, bueno, estaba tratando de explicarle, ¿no? Yo voy a la presencia de mi Padre, ustedes no pueden ir para allá, Ok. es lo que yo veo. ¿Qué está, más? que está Definitivamente. preparando el camino. O sea, que Jesús está preparando el camino. En este momento no podía ir. Le dice, Ninguno de ellos. exacto, no Nadie. puedes seguirme ahora. Pero es porque Él estaba preparándonos el camino para poderlo seguir después. El camino se materializa ¿dónde? En la cruz. En la Una cruz. cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se renueva la alianza. ¿Sí? Pero ¿qué más podemos intuir de aquí? Sencillo, mi querido panel. Dios no necesita discípulos, seguidores perfectos. Él va perfeccionando a sus discípulos sobre la marcha. Habiendo ya anunciado, o sabiendo acá nosotros que Pedro fue después la piedra sobre la cual se fundó la iglesia. Ok. ¿Sí? Después de haberlo negado. 3 veces. ¿Sí? Tenemos unos mensajitos acá. Víctor Vega, ya todo lo dicho y hecho se cumplirá en la muerte en cruz y en la resurrección. Excelente. Víctor Vega, con la traición se sella al final, será llevado a la gloria eterna del Padre. Excelente.
Asael Arre, obedece, ama, confía, perdona y camina, que yo voy contigo. Excelente, Asael. Jesús le está diciendo a Pedro que aunque él creía ser muy fiel, en un momento de miedo y presión iba a fallar. Ese es nuestro último mensajito por ahora. Y eso último que mencionó Asael, en un momento de miedo y presión. ¿El miedo a qué es opuesto? ¿El miedo qué nos indica? Falta de confianza, Duda. Correcto. inseguridad, duda. Y si hay falta de confianza, ¿qué no hay? Fe. Paz. Fe. Falta fe. Falta fe. La fe es confiar en lo que no se ve. Entonces, si no tengo confianza, mi fe está debilitada. ¿Sí? Vamos entonces, teniendo unos minutitos aquí, vamos a una cancioncita de silencio. Entrega de tu corazón al Señor. Entrega de toda tu alma a Jesús, pues Él sabe todo lo que necesitas para vivir por siempre en plenitud. A pesar de problemas y de tristezas, de la soledad y el dolor, Él te espera con sus brazos abiertos para sanarte por siempre con su amor. Tú te entregas, oh Jesús, en tu cuerpo y en tu sangre, y me salvas con tu amor. Tú te entregas, oh Jesús, en tu cuerpo y en tu sangre, y me salvas con tu amor. Tú que nos das la vida y la salud, tú que nos das trabajo y bienestar, atento siempre al llamado para venir, Señor, a rescatarnos. Permite que yo por siempre te alabe, con mis labios, mi espíritu y mi fe, que mi alma entera a ti se entregue. Yo quiero ser testigo de tu amor. Tú te entregas, oh Jesús, en tu cuerpo y en tu sangre,
Estamos de vuelta después de esta melodía. Tú te entregas. ¿Qué es lo que debiéramos hacer todos nosotros? Entregarnos plenamente, entregar nuestra vida plenamente a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a pasar, luego de haber visto la escucha, el entender, vamos a las preguntas del encarnar. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí personalmente? Después de haber leído este evangelio y desmenuzarlo, detallarlo. ¿Qué me está diciendo Dios a mí personalmente? ¿Y cómo le estoy respondiendo yo a Él? ¿Sí? A ver, vamos a darle un descanso a Darío porque no sea el primero. Vamos a empezar por Santiago. ¿Qué te está diciendo Dios a ti después de leer este evangelio? Sí. Claramente, a mí en lo personal, creo que sí me toca mucho el tema de cómo en estos momentos donde más deberíamos estar obviamente pensando en lo que está a punto de suceder o en lo que el sacrificio que Jesús va a tener, estamos pensando en lo mundano, ¿no? En el mundo, en las vacaciones, en los días libres, en el tranque, en la quincena, en fin, ¿no? 80.000 cosas distintas. Y cómo lamentablemente el mundo nos ha llevado a eso, ¿no? Antes, tal vez hace unos 100, 200 años, la Semana Santa era Semana Santa, ¿no? Sagrada, sí. Era la actitud, todo. Y cómo eso, pues claramente el mundo nos ha llevado a un cambio de actitud y un día feriado, el viernes, y si acaso, alguno que otro va a misa y ya. Y lo viví mucho esta semana, hoy de hecho, un compañero del trabajo me dice, hey, hagamos el viernes un asado. Y yo, sí, yo el viernes no puedo. Yo este fin de semana, yo este día no puedo. Y me dijo, sí, mejor no, para no hacerlos pecar. Me dijo así. Y me quedó resonando, ¿no? Me quedó pensando yo, o sea, cómo nosotros nos mostramos al mundo, ¿no? Porque perfectamente yo le podría haber dicho, sí, vamos, a que tengamos el asado y ya, y un Viernes Santo como cualquier otro, ¿no? Y como el mundo ha hecho perder esa relevancia hacia ese punto, y me toca mucho en ese aspecto porque así estaban inclusive los discípulos y los comensales estaban así ese día, ¿no? Habían estado 3 años con Jesús, caminando, viendo 1001 cosas, y aún así estaban pensando en la limosna que Judas le iba a dar a los pobres y en la plata que la tenía Judas, ¿no? Entonces creo que sí me toca mucho el punto de la relevancia en este sentido de cómo vivimos la Semana Santa, cómo le enseño yo a mi hija a vivir la Semana Santa, inclusive a su corta edad, y cómo le damos el lugar que corresponde a Dios para que nos traiga esa paz, porque la paz no va a venir porque sí, la paz tiene que venir, es un don de Dios, que al mismo tiempo es un fruto y que se da por una relación con Él. Exacto. Si yo no tengo una relación con Él, no le doy la relevancia, no le doy el centro, etcétera, la paz no va a venir, ¿no? Entonces tiene que haber un esfuerzo y un compromiso de nuestra parte. Excelente. María Alejandra. Adelante. Bueno, a mí me dice este evangelio el día de hoy, me recuerda más que nada que Jesús ya conoce mi corazón. Él ya sabe lo que hay adentro, incluso antes de que yo misma lo sepa posiblemente. Y me recuerda que Él conociéndome, así me ama. Y así me va a seguir amando. Y me recuerda también un poco que igual me voy a equivocar e igual voy a pasar momentos difíciles. En algunos momentos voy a fallarle, pero que la única manera de afrontar esas situaciones difíciles es estando más cerca de Él. Porque entre más cerca esté de Él, más fácil voy a poder afrontar esas situaciones difíciles sin quedarme en lo malo, sino con obediencia, con paz, con tranquilidad y salir adelante. Porque efectivamente cuando uno pasa momentos difíciles, la desesperación entra porque no estamos cerca de Él. Entonces me invita también a eso, a conocer que efectivamente no soy perfecta, voy a fallar, pero que Él así me ha conocido, así me conoce, así me ama,
y que está ahí para mí, para que en esos momentos cuando yo falle, esté con Él, lo reconozca y lo acerque más a mi vida. Excelente. Darío. Perfecto, ya. Bueno, a mí me llama el Evangelio a tener más paz, a trabajar más en mi paz interior, a confiar más en Jesús, así como Él pasó esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Y en tranquilidad prácticamente, con esa seguridad que Él tenía, me llama a eso, a imitarlo, a ser como Él. No importa la tarea que me ponga o a donde me envíe, hacerlo con fortaleza y con amor y sin miedos. Excelente. Eso me llama. Eso quiere decir que todos estamos claros en que hay una clave y la clave es tu relación con Dios. Esa relación con Dios nos dice esta lectura que debe de estar fundamentada en una palabra importante: obediencia. El que obedece no pierde, dice nuestro guía espiritual Freddy Ramírez. El que obedece no pierde. ¿Sí? Y esa obediencia nos toca pedirla. Nos toca pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que todos esos dones que tenemos den frutos. O sea, que nosotros nos abramos a su acción y dejemos que Él actúe en nosotros. Que fluya. Porque tal cual como lo vimos en Judas y Pedro, su libre albedrío los traicionó. Literal. Y eso que estaban caminando al ladito, los traicionó. Pero así también el Evangelio me dice a mí, sabiendo cuál fue el final de Judas y cuál fue el final de Pedro, dos cosas. Una, si fallo, lo más importante es reconocer, fallé. O sea, tú tienes que estar claro contigo mismo. Luego de eso, no debes de encerrarte en el fallo. Debes de encerrarte en buscar la reconciliación con Jesucristo. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Judas, ¿qué pasó? Se ahorcó. Pero no resistió la presión. No salió De ese círculo. del círculo de el pecado, la falla que hice, la traición, etc. Pedro, ¿qué hizo? Lloró, sufrió, pero buscó al Señor, buscó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hace cosas importantes en nosotros. Libera, sana y transforma. Todo lo que nosotros avancemos en nuestro camino de conversión es producto de la misericordia de Dios, no del esfuerzo de nosotros, es producto de la gracia de Dios, no del esfuerzo de nosotros. Eso es algo que nunca debemos de borrar de nuestra mente, de nuestros corazones, etc. Que solos no podemos. Solo no podemos, de ninguna manera, tal cual como nos lo dice Darío. Teniendo claro esto, ¿cuál es el compromiso que nos llevamos de acá? ¿A qué nos comprometemos? Ahora sí empezamos de Darío para allá. Yo me comprometo a seguir trabajando, a perseverar, a seguir luchando y entregarme cada vez más y confiar 100% en Jesús. María Alejandra. Bueno, yo me comprometo a aceptar la misericordia de Él, a reconocer cuando me equivoco, pero más allá de reconocerlo, a aceptar su misericordia, que a veces cuesta un poquito más. Correcto. Santiago. Yo me comprometo a confiar en Dios y no confiarme, ¿no? Ujú. No confiar que porque estamos cerca o porque tenemos una relación con Dios o lo que sea ya. Porque en el momento en que menos lo espera uno,
viene la zancadilla, ¿no? Y nos podemos caer, ¿no? Entonces, hay que estar confiando en Dios, pero no confiarnos en nuestras capacidades ni en nosotros mismos, porque ahí está Satanás, ¿no? Satanás está ahí para ponerle zancadilla. Vamos con un mensajito que tenemos por acá. Asael, dejar la autosuficiencia y dejar que el verdadero amor me toque. Eso me dice a mí. Excelente, Asael, excelente. Yo me comprometo literalmente a ser honesto conmigo mismo. Pues tú no le puedes dar a alguien lo que tú no tienes. ¿Sí? Y en ser honesto conmigo mismo implica aceptar todas las deficiencias, todas las fallas que todavía me toca corregir en mi vida. Literal. Es así de sencillo. Para que con la fuerza del Espíritu Santo yo pueda ir poco a poco seguir en ese camino de conversión, avanzando de la mano de Él. Y de todas las personas buenas que Él me pone en mi camino, que son instrumentos de Él. ¿Sí? A eso me comprometo. ¿Qué me dice la gente de Radio Claret? ¿Qué tenemos por acá en controles? Nos vamos con la oración final. Santiago. Padre misericordioso, en esta Semana Santa, haz que pongamos nuestros ojos en Jesús, concebido de un ardiente amor a ti y al mundo entero, y una voluntad que lo llevó a entregarse a su pasión e incluso a la muerte. Concédenos el don de poder amar sin poner medidas, hasta que toda nuestra casa o comunidad se llene de tu fragancia. Enséñanos a tener una mirada, a ejemplo de Jesús, sobre los que hoy luchan incesantemente, amando y sirviendo a nuestros hermanos que necesitan de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos vamos entonces, mi estimado panel de controles, nos vamos con los anuncios. Aquí tenemos la cartelera de Semana Santa en el Santuario Nacional, todo lo que se va a hacer desde el Domingo de Ramos hasta nuestro Domingo de Pascua, lo pueden ver claramente ahí. Y la programación de Radio Claret para el miércoles santo y el jueves santo, igual lo tienen en sus pantallas. Vamos a estar desde las 6 a.m. de la mañana conectados con Radio Claret. Ha sido un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora en el mismo canal, no con la misma gente, va a haber otra gente. Así que, chao pescado, nos vemos. Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y su familia. Saludos. Gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.